Hola, bienvenidos a una nueva cápsula. Esta vez estaremos revisando el tema 5. Para esto entonces resolveremos un ejercicio que fue presentado en el certamen del año 2024 en el primer semestre. Perfecto. Entonces, en el contexto se nos indica que hay una nave que va visitando planetas, ¿ya? Para esto vamos a definir una variable aleatoria x, que es esa x mayúscula, que se nos va, que va, por así decirlo, a decirnos cuántos planetas con características similares al nuestro hay o logró visitar en esta expedición. ¿Ya? Luego se nos indica de que cualquiera que tome, es decir, si es que de todos estos planetas, por ejemplo, yo voy a visitar uno al azar, la probabilidad de que ese planeta que fui a visitar sea habitable por nosotros, por seres humanos, va a ser del 20%. ¿Ok? Y que cuando se nos dice independiente, ¿ya? Aquí en el enunciado, significa que si yo visito uno que es habitable, ese no me va a afectar en la probabilidad de que el siguiente sea habitable también. ¿Ya? Por si no estaba claro eso. Perfecto, entonces luego se nos indica que vamos a denotar como Y a la cantidad de planetas que son habitables que hayamos encontrado. ¿Ya? Entonces, luego se nos indica la siguiente FDP para X. Esto quiere decir de que esto en realidad es la FDP marginal de X. ¿Por qué me voy al tiro al caso de que esto es una FDP marginal? Porque se me va a pedir en el inciso A calcular la conjunta. Y esta es una pieza importante de información que tengo que tener. Perfecto. Entonces, como sabemos, esta FDP lo único que nos indica es que si hay 0 planetas que encontramos que son similares, esto va a ocurrir con una probabilidad del 10%. ¿Cuál es la probabilidad entonces que encontremos un planeta? Del 20%, que encontremos 2 planetas similares con condiciones similares al nuestro, 30% y así. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver el inciso A. Ok, perfecto. Entonces, para llevar a cabo este inciso, nosotros tenemos que tener en cuenta de que únicamente tenemos la FDP marginal de X. ¿Ok? Y en este caso, tenemos que preguntarnos si es que hay alguna fórmula que relacione la FDP marginal con la FDP conjunta de X e Y, de ambas variables aleatorias. Afortunadamente, en el formulario nosotros podremos encontrar una fórmula que de hecho estaremos utilizando para resolver este ejercicio. La fórmula es la siguiente. La FDP condicional de Y dado un X será igual a la FDP conjunta de X e Y dividida en la función marginal de la variable aleatoria que está condicionando. ¿Ya? Es decir, X está condicionando la FDP conjunta de Y dado X. Y en este caso es luego la función marginal que divide a la FDP conjunta. Entonces,
Esto nos queda súper bien, espectacular, porque esta es la información que nosotros tenemos. Y lo único que nos estaría faltando sería calcular este término de ahí. La función condicional de y dado un x, para luego nosotros despejar y llegar a esta FDP conjunta. Ok, ahora bien, lo que recomiendo entonces es recordar la definición de nuestras variables aleatorias para poder entonces empezar con el cálculo de esta función de probabilidad condicional. Entonces recordemos que x es nuestra cantidad de planetas similares a la Tierra. Similares, ahí está. Va. Y es la cantidad de planetas habitables. ¿Ok? Entonces, ¿dónde se mueve x? Se mueve entre valores de 0, 1, 2 y 3. E y se mueve entre 0, 1, 2 o 3, pero aquí tenemos que tener un ojo. ¿Ya? Aquí tenemos que tener un cuidado. Y es que aquí, por ejemplo, tomando dos valores, si yo quisiese calcular la función condicional de un i3 dado un x igual a 1, por ejemplo, vamos a obtener de que quiero saber la probabilidad de obtener 3 planetas habitables, habiendo descubierto únicamente un planeta similar a la Tierra. Entonces, si solamente descubrí un planeta, no puedo tener 3 planetas habitables, ¿cierto? Entonces la probabilidad para estos casos, o para este caso, por ejemplo, es 0. ¿Y cuándo va a pasar esto? Pasará cuando el y es mayor que el x. ¿Ok? Entonces, cuando el y es mayor que el x, la probabilidad de que de y dado x será igual a 0. La probabilidad de cuando estoy, por así decirlo, teniendo más planetas habitables de los planetas que descubrí, eso tiene que ser improbable. No podemos dejar que pase. Y esto nosotros lo podemos inferir a través únicamente de las definiciones de nuestras variables aleatorias. Por lo tanto, solamente con esta información nosotros ya podemos obtener un par de puntos, ya que obtuvimos algunos valores de la FDP conjunta. Ok, entonces continuando y teniendo eso presente, vamos a calcular cuando el x, que es nuestro valor condicionante, valga 0. Entonces aquí tenemos que mantener los x fijos y el y es el que se va a estar moviendo. Aquí la única probabilidad que vamos a alcanzar es a calcular la probabilidad de y igual a 0 cuando el x es 0. Y aquí me tengo que preguntar si es que no tengo un planeta que descubrí, ¿tengo la probabilidad de habitarlo? ¿Es lógico eso? En cierto modo sí, pero esta probabilidad es básicamente nula. Es decir, si es que yo no encuentro planetas, tengo que forzar a que ninguno es habitable. ¿Ok? Entonces, si no encuentro ningún planeta que es habitable, eso quiere decir, o bueno, de hecho al revés, si es que no tengo algún planeta similar, eso implica que no tengo ningún planeta habitable. Entonces, eso tiene probabilidad de 1. Y luego entraríamos en el caso de
y mayor que x, por lo tanto todas las otras probabilidades para valores de y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, que tienen que ir a 0. ¿Ok? Perfecto. Luego, tenemos que el caso de ahora avanzar. X igual a 1. Perfecto. Entonces, tendríamos 0 cuando la probabilidad de que y valga 0 cuando encontré un solo planeta. ¿Ok? Entonces, como en diagrama, tengo un planeta que encontré que tiene características similares. Sin embargo, ¿cuál es la probabilidad de que este no sea habitable? Nosotros sabemos entonces, por enunciado, que la probabilidad de que un planeta sea habitable es 0,2. Por ende, de que no sea habitable, debería ser 0,8. El caso de que este planeta que encontré efectivamente sea habitable, lo acabamos de decir por la definición de P, es decir, un 0,2%, perdón, un 0,2 o un 20%. Ok, y luego estaríamos en el caso y mayor que x, por lo tanto, para y igual a 2, y igual a 3, todos esos valores deben ser 0. Ok, seguimos, y aquí tenemos que tener atención, porque quizás en estos primeros pasos no pudimos identificar un patrón, pero quizás aquí podemos encontrar algo que nos dé un poco más de pistas. Ok, en el primer caso de que no hayan planetas habitables, vamos a tener que encontramos dos planetas, los visitamos el primero, no es habitable, visitamos el segundo y tampoco es habitable. Nosotros sabemos por en el enunciado que estas probabilidades son independientes. Eso quiere decir de que si queremos saber la probabilidad de que ambos no son habitables, sabiendo que este es un 0.8 y este es un 0.8, deberíamos obtener que la multiplicación de estas es el resultado que andamos buscando. Entonces 0.8 al cuadrado quiere decir de que ninguno de los planetas es habitable. Y aquí es donde hay que poner suma atención, totalmente. Porque cuando la probabilidad de y es 1, es decir, cuando quiero saber la probabilidad de que haya un solo planeta habitable, perdón, este es un 2, de dos planetas que encontré. Entonces, si yo tengo dos planetas, y ahora hay que fijarse, si yo visito el primero y este no es habitable, y voy al segundo ahora, y resulta que este sí es habitable, es una situación distinta a que si yo voy acá al segundo planeta, y no es habitable, y voy al primero y sí es habitable. ¿Ok? Estas son dos situaciones en las que hay un planeta que es habitable. Es decir, puede ser el primer planeta habitable o el segundo planeta habitable de los dos que tengo. Y esto es una fuente de error muy grande y de confusión enorme. Por lo tanto, hay que tenerlo muy claro. Entonces, ¿cuánto vale la probabilidad de que uno de los dos planetas sea habitable? Como son independientes, yo puedo decir 0.8 por 0.2. ¿Ok? Pero son dos situaciones las cuales pueden darse.
Entonces son dos situaciones por 0.2 por 0.8. Y aquí es donde quiero que hagamos un hincapié. Porque si calculamos ahora para el de 2, que sería P de I igual a 1 dado igual a 2, es decir, que los dos planetas sean habitables, esto es lo mismo. Es decir, es exactamente este mismo caso, pero el complemento, por así decirlo. Es decir, 0.2 por 0.2. Y es que, si nos fijamos de aquí, el patrón que vamos obteniendo es 1 por 0.8 al cuadrado, por un lado. El otro es 2 por 0.2 por 0.8. Y el otro es 1 por 0.2 al cuadrado. ¿No les llama la atención estos números y que hayan aparecido en ese orden también? Estos números corresponden a un término combinatorial. Y si nos vamos a ver las distribuciones notables que tenemos, hay una distribución que es la distribución binomial. Voy a anotarlo esto así. Que valdrá de la forma esto es elevado a i y esto es elevado a 1 menos p de x menos y. Perfecto, entonces si yo tengo x planetas con x igual a 2, en este caso, lo vamos a hacer para x igual a 2 y y igual a 1. Entonces, si x vale 2 e y vale 1, yo voy a tener la probabilidad de 0.2 elevado a 1 por la probabilidad de 1 menos 0.2, que sería 0.8, elevado a 2 menos 1. 2 menos 1. ¿Ok? Eso quiere decir que a través de esta expresión de la binomial, que sería esta de acá, yo puedo obtener este término que estoy marcando aquí. Y de hecho, puedo obtener también cualquiera de estos dos términos. Solamente debo variar el y. Bajo esta intuición, entonces, nosotros pensaremos, y de hecho pudimos comprobar, de que nuestra función de probabilidad condicional, f de i dado x, se va a distribuir binomial. Esto es un P minúscula. Y que de hecho la fórmula es la que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, hay que tener ojo, hay que darse cuenta de esos patrones que a veces se dan. La binomial es lo más común que ocurra. Y hay que aprender a discriminar en estos casos de acá. Porque si tengo dos elementos y yo quiero medir mi cantidad de aciertos, digamos, es decir, cuántos planetas habitables, siendo un planeta habitable un acierto, tengo, si es que hay dos planetas, puede ser de que el primer planeta sea el habitable o puede ser que el segundo planeta sea el habitable. Ambos son igual de probables, pero como hay una, digamos, un factor de O, es decir, puede pasar esto o esto, se suman esos casos y como los dos valen lo mismo, entonces es por eso que hay un 2 delante. Esto al final es la explicación un poco del factor combinatorial que hay en una binomial y que hay que tener presente a la hora de modelar estos casos. Entonces, no hemos terminado aquí. Acabamos de descubrir cómo se está distribuyendo este patrón. Entonces, si es que no fuesen 4 valores y fuesen más, ya no necesitaríamos ir a estar uno a uno viendo, sabiendo cada caso. Ya entonces tenemos una fórmula general
Pero recordemos que aquí solamente encontramos esta condicional, ¿ya? Y nosotros tenemos que llegar a la conjunta. Ok, la conjunta, recordemos por la fórmula, que únicamente se va a calcular como nuestra condicional, que aquí la voy a anotar como y dado x, se multiplica por la marginal de x. Marginal de x la conocemos. La condicional, perdón, de y dado x la acabamos de calcular y de hecho es este término que está acá. Y así vamos nosotros a llegar finalmente a la conjunta. Ok, entonces a estos términos que nosotros vamos a ir obteniendo, tenemos que multiplicarlos por el valor de x. Eso quiere decir de que, lo vamos a anotar por acá, la f de p conjunta, f de x, y, va a ser igual a la distribución binomial, perdón, este es por y, el acierto, 1 menos p, x menos y. Y aquí, digamos, esta sería la conjunta, ¿cierto? La vamos a encerrar entre unos paréntesis más grandes. Y esta sería la marginal, la función de probabilidad marginal de x. Y nosotros tendríamos que multiplicarla. Ya este es un valor, que recordemos que podía ser 0.1, 0.2 y así sucesivamente. ¿Ya? Esta tabla, entonces, es la que nos va a indicar la FDP conjunta. Ya luego de calcular término a término. Si en caso de que fuesen muy largos estos números, por ejemplo 4, 5, bla, 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 obviamente es imposible presentar una tabla. Vamos a estar calculando todo el rato y tenemos 45 minutos para resolver un certamen, si es que no menos. Y no vamos a estar intentando encontrar todos los valores. Entonces, en ese caso, dejarlo expresado de esta forma, identificando bien y expresando bien que f de y dado x se distribuye binomial de la forma x, p, si es que se expresa eso simplemente, se obtendría el puntaje. Para este caso, como eran pocos valores, sí o sí hay que presentar una tabla también. Podría dejarse expresado también, ¿ya? Porque al final esta es la FDP conjunta, es simplemente la forma general. Pero aquí nosotros tenemos todos los datos que están presentes en la tabla. Sin embargo, para incisos posteriores sí va a ser útil que conozcamos los valores para no estar calculándolos después. Entonces es mejor dejarlos expresados de una. Entonces esta es la tabla de nuestra FDP conjunta con estos valores de acá. Recordemos que todo este sector de aquí es debido a la definición de nuestra variable. Debido a la definición de nuestra variable, porque si tenemos 0 planetas, recordemos de que la probabilidad de que ninguno sea habitable era de 1, pero la probabilidad de encontrar un planeta era 0,1. Un planeta con características similares. Entonces, esta multiplicación es ese 0,1 que estamos viendo acá. Y luego todos los valores son 0, porque 0 por 1, 0.1, 0 por 0.1, y así sucesivamente da 0. Lo mismo pasa para los otros valores de x. Vamos a decir de que x está en este eje e y está en este eje aquí. Entonces, aquí recién estaría terminado el inciso A. Y ahora pasaremos al inciso B. Ok, entonces, pasando al inciso B, nosotros tenemos que
encontrar ahora la marginal de Y y su valor esperado. Perfecto, entonces recordemos, esto es una fórmula también que va a estar en su formulario, y recordemos que la marginal de una variable aleatoria se va a sacar de su FDP conjunta. Por eso nosotros teníamos que calcularla en el inciso anterior. Entonces, nosotros vamos a tener que la relación va a ser que, por ejemplo, si queremos la marginal de Y, ¿ok? Tendremos que sumar, ya que esto es un caso discreto, si fuese continuo tendríamos que integrar. Tendríamos que sumar todos los valores de el dominio de X, es decir, de la variable opuesta, de nuestra función de probabilidad conjunta. ¿Por qué? Porque recordemos de que la función marginal, yo quiero saber la probabilidad de Y independiente de los valores de X. Por eso entonces es que yo voy a, por así decirlo, colapsar o recolectar todos los valores o todos los valores de probabilidad que me está cambiando, y a ese término que yo voy a obtener solamente lo voy a poder evaluar en Y. Por lo tanto, voy a tener únicamente una función que dependa de Y, independiente de los valores de X. Perfecto, entonces para realizar esto es mucho más fácil realizarlo por la tabla de probabilidades que encontramos en el inciso anterior. Para esto nosotros vamos a tener de que la probabilidad de, por ejemplo, y igual 1 se va a representar como la sumatoria de todo el dominio de X para la función de bla bla bla. Ok, entonces, ahora, cuando X valga 0, cuando X valga 1, cuando X valga 2, nos vamos a fijar en la columna del Y igual a 1. ¿Ok? Entonces, cuando el X valga 0, ¿cierto? No, perdón, cuando el Y valga 1, no sé por qué partí del 1, ya, pero en esta columna de acá, vamos a sumar todos los valores de acá. Eso quiere decir de que vamos a estar sumando, voy a anotarlo con otro color, todos estos valores de acá. Es decir, 0,04 más 0,096 más 0,1536. Y así lo vamos a tener que hacer con cada uno de estos, pero tenemos que recordar de que estos son valores distintos. ¿Ya? Entonces, la marginal, ya, bueno, esto va a ser 0,04 más 0,096 más 0,1536. Ya. Entonces, igualmente como se nos presentó la tabla de la marginal de X, sí, la marginal de X, pero para la marginal de Y, en este caso, vamos a tener, cuando valga 0, esto lo calculé desde antes, este es el razonamiento, ¿ya? Razonamiento. Pero para que no estar calculando uno por uno, vamos a presentar los valores directamente. Para el caso de Y sería 0,665. Para el caso de Y igual a 1, vamos a tener 0,2896. Para el caso de Y igual a 2, tendríamos 0,0504. Y para el caso de Y igual a 3, es decir, que todos los planetas sean habitables, 0,0052. Y a esto
tendríamos que aplicarle el valor esperado, que ya es conocido, supongamos, el valor de nuestra marginal de y, el valor esperado de nuestra marginal de y para nuestra variable aleatoria y. Entonces, vamos a tener que será el valor multiplicado por su respectiva probabilidad. Entonces voy a tener 0 por 0,665 más 1 por 0,2896 más 2 por 0,0504 más 3 por, esto no me alcanzó, más 3 por 0,0052. Entonces vemos que estos respectivos serían nuestras probabilidades y estos son los valores de nuestro dominio. Finalmente, entonces, el valor esperado para nuestra función marginal para nuestra variable aleatoria y será igual a 0,41. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál sería la interpretación de este resultado? Para pensar un poco más como analogía, vamos a pensar que y se va a definir como un dado de 4 caras, que sus caras van a ser 0, 1, 2 o 3, y que cada probabilidad, obviamente, en este caso no sería un cuarto, sino que sería las probabilidades que tenemos aquí. 0,665, 0,2896, ¿ya? Entonces, si yo me pusiese a lanzar el dado indefinidas veces, infinitas veces para ser exacto, aquí tendría la tirada 1, aquí estaría tirando el dado por segunda vez, por tercera, bla bla bla, hasta infinitas veces, y yo luego a esto le calculo el promedio de mi muestra, digamos esto sea S, entonces el resultado que yo espero tener, independientemente de lo que vienen siendo estas tiradas, del resultado, que yo no lo conozco cuánto fue, solo sé que tiré infinitas veces y sé cuáles son las probabilidades de cada tirada. Yo sé que si después promedio todas esas, voy a tener un resultado de 0,41. ¡Wow! Entonces, eso también de hecho me ayuda como para saber dónde está el promedio de mi distribución. Promedio de mi distribución. Entonces, aquí sé que está básicamente en esta línea de acá, de una distribución que puede ser de esa manera, muy mal dibujada por lo demás. Entonces, voy a tender a encontrar muy pocos planetas habitables. En promedio 0 es 0,41, lo sé, pero en promedio, como está más cercano, son 0 y obviamente ese factor son los casos menores que me están como, por así decirlo, agrandando ese número, que sería que encontré un planeta habitable muchas veces y todo, pero al final lo que está predominando es que no estoy encontrando planetas habitables. Esa es un poco la tendencia, donde se concentra un poco más estos resultados. Entonces, ahora pasando a realizar este último inciso, parece un poco eterno esta cápsula, pero ok, se nos pide encontrar la condicional de ahora x dado y. Recordemos que nosotros tenemos la condicional de y dado x, pero estas cosas no son iguales, ¿ya? Hay que tener muy en claro eso. También recordemos que esto iba a ser igual a la FDP conjunta x e y,
con la división, entonces, del valor que está condicionando, la función de probabilidad marginal que está condicionando. Ok, entonces, claro, ahora yo tengo que averiguar esto. Y para esto, entonces, simplemente también podemos volver a dar vuelta a esto y calcularlo de esta manera. ¿Por qué? Porque ya sacamos la función de probabilidad marginal de y y ya sacamos la función de probabilidad conjunta. Si se dan cuenta, el ejercicio número 3 no es más que el resultado del ejercicio número 1 dividido por el resultado del ejercicio del inciso número 2. ¿Ok? Entonces, esta es como un poco la dinámica igual a veces en los certámenes, que primero se pregunta algo, después se pregunta otra cosa que tienes que calcular, y después en la última pregunta, entonces, sí o sí se tienen que utilizar los dos resultados. Ya ese es un esquema bien común a veces. Entonces, basados en esa intuición, ustedes pueden intentar buscar alguna ecuación que relacione lo que ustedes tienen que buscar con las cosas que ustedes ya tienen, que es el caso de esta ecuación de aquí. Perfecto, entonces yo tengo que encontrar ahora la marginal, pero para un y dado, es decir, como que tengo que buscar solamente un par de valores. No tengo que buscar toda la condicional como lo hicimos en el caso de la y, que encontramos toda la marginal de y dado x. Vamos a encontrarla solamente para un valor que ya se nos dice. Entonces, tenemos que realizar esta división por cada valor de x. Entonces vamos a tener nuevamente una tablita. X dado y igual a 1. Y esta va a ser la probabilidad de x dado y igual a 1. Y esto tendríamos que ser de solamente x. Porque es el único parámetro libre, por así decirlo. Ok, entonces 0, 1, 2 y 3. Y para hallar esto, tenemos que es la probabilidad de la conjunta. Vamos a tener acá f de x dado igual a 1. Vamos a poner igual a 1, igual a 1. F de x igual a 1 dado, igual a 1. Entonces, si se fijan, se va a estar moviendo el x. Por lo tanto, aquí en mi función, ahora, esta es la de probabilidad conjunta. Voy a tener que fijarme nuevamente en estos valores que están marcados, coincidentemente. Entonces, vemos que el y se va a mantener fijo y el x va a ser el que va a estar variando. Entonces, para x igual a 0, voy a tener un valor de 0. Es decir, 0 dividido. Y ahora voy acá. Esta es la marginal de y. Y tengo que únicamente fijarme en este valor de acá. Porque voy a estar dividiendo por ese mismo valor todo el rato. Entonces, sería 0,2896. 0,2896. Y este también va a estar dividido por 0,2896. 0,2896. 0,2896. Ya. Vamos a ver entonces ahora el valor que teníamos de cuando x vale 1 e y vale 1. Cuando x vale 1 e y vale 1. Sería
En este caso 0,04 y el otro es 0,096 cuando x vale 2 y así sucesivamente. Entonces los voy a anotar simplemente 0,04, 0,96 y este sería 0,1536. Ok. Esta tabla, obviamente, realizando luego esas definiciones, o sea, esas operaciones, mejor dicho, vamos a llegar como resultado a que esto es 0, esto es 0,1381, esto es 0,3315 y esto es 0,5304. Perfecto, entonces la esperanza, recordemos, de nuestra función de x dado igual a 1, de nuestra variable aleatoria x, va a ser igual a la sumatoria, por ser un caso discreto, de todo el dominio de x y va a ser de la forma x por f de x dado y igual a 1 de x. ¿Ya? Esto es para representar la condicional cuando hay un valor que es igual, que está como por así decirlo fijo o etcétera. Si no estuviese eso, yo tendría que poner el i libre, pero si el i está libre sería una doble sumatoria. ¿Ok? Entonces solo por eso es una sumatoria en una única variable. Estos son los valores que voy a ir tomando, esos serían mis x, 0, 1, 2 y 3. Y por otro lado, estos serían las probabilidades que van a estar asociadas. Entonces voy a tener un par que va a ser el valor por su respectiva probabilidad. Eso es la esencia de las esperanzas. Ok, entonces voy a tener 0 por 0 más 1 por 1381 más 0,3315 por 2 y más 3 por 0,5304. Y estos serían las probabilidades. Este de acá y este de acá. Sumando todo, el resultado que obtendríamos para esta esperanza sería de 2,39. Es decir, lo mismo que les decía, si mandamos a una expedición a la nave y tenemos la información, ¿ya? Como que la nave nos dice que hay un planeta habitable, entonces, en promedio, o lo que nosotros esperaríamos, luego de estar mandando todo el rato esas expediciones que cumplen esa condición, que la nave nos dijo que había un habitable, entonces nosotros podríamos estar identificando aproximadamente 2,39, 2, por así decirlo, planetas que son similares a la Tierra. ¿Ok? Entonces, eso ha sido la cápsula. Estos suelen ser ejercicios un poco más de cálculo, netamente, por el tema como de estar calculando las probabilidades y todo. Hay que tener ojo con esto, ¿ya? Esto es una importante fuente de error porque, por ejemplo, la probabilidad de que un planeta sea habitable y siendo dos los planetas que son similares, no es simplemente la mitad, no es como un 50 y 50. Porque puede ser de que el primero sea habitable, el segundo no. Y tengo el otro caso de que el primero no es habitable y el segundo sí. Ya, estos son casos diferentes. Entonces, esas probabilidades se van a terminar sumando. Porque puede ocurrir uno o el otro. ¿Ok? Y ambos tienen un planeta habitable. Eso sería como lo más importante que yo me preocuparía de entender bien, como la combinatoria que hay detrás de eso.
Y el resto del procedimiento es el demostrado. ¿Ok? Muchas gracias por llegar hasta este punto. Espero haya servido todas las explicaciones que mencioné. Y nos vemos prontamente en una próxima cápsula. Éxito. Hasta luego.